Bueno, buenas noches. Estamos acá reunidos en el grupo y hoy, la tertulia del día de hoy va a ser sobre el documental llamado El Testigo de Jesús Abad Colorado, que fue un documental girado en torno a su trayecto como fotógrafo y sobre todo a las escenas que él ha fotografiado. Él se ha dedicado a fotografiar el conflicto colombiano y ha pasado por varios sitios. Este documental como tal hizo mucho énfasis en la región de Antioquia, pasando también por Chocó y trataba de evidenciar cómo era el resultado de este en las diferentes poblaciones, por ejemplo, San José Apartadó o como tal, por el río Atrato, en Chocó, y ver cómo quedaban las zonas destruidas, las masacres, los sentimientos de las personas, tratar de captar todo eso con su fotografía y tratar de hacerlo de manera simbólica, no tan gráficamente como las manos de las personas y eso, sino como con algo que tuviera una simbología que pudiera representarlo sin que fuera tan crudo. Y pues a su vez, este documental también fue una exposición de fotos que él tuvo en el Claustro San Agustín en Bogotá ya hace unos 2 años. Y pues ahí sí ya se podían ver toda la galería y él ha estado documentando el conflicto colombiano en muchas partes, inclusive viniendo al lugar hasta como Juan Frío, acá pues en Cúcuta, ya Cristian y yo pues somos los de acá, entonces curioso notarlo. Y nos permite ver como todo ese dolor de las personas, el cambio como en las personas guerrilleros, cómo los ha influenciado, pero él no solo logró fotografiar en el testigo, y eso es lo que muestra, no solo es el dolor y las masacres, sino también los esfuerzos de paz de las personas y sus ideas en torno a esta, habiendo pues personas que están en contraste o que van a favor o en contra, y tratan de evidenciarlo también esto. A mí me pareció muy interesante porque, o sea, yo siento que el man, pues, pero la persona, el periodista fue, o sea, como muy claro con lo que él buscaba a través de esas fotografías y yo siento que logró dar en el clavo justamente porque él decía como bien decía Juan Esteban, él no buscaba ser crudo con sus fotografías y mostrar así como explícitamente, pues, lo que generó esas masacres, por lo menos, o sea, como por ejemplo cuerpos, sangre, lo que sea, o sea, él quería mostrar como una especie de simbología que fuera fácil de entender, o sea, que generara una impresión en las personas, que yo siento que nos pasó a todos cuando vimos el documental, cada que ponía una imagen, o sea, era impresionante ver eso, o sea, era como, uff, o sea, ¿cómo es posible que esto suceda en el mismo país de uno, pero pues que uno nunca llega a vivir, o sea, pues por situaciones de privilegios y de estar tan alejados de esas zonas afectadas que, o sea, es difícil de imaginar que a uno, o sea, como imaginarse uno mismo en esa situación y ver que él a través de una foto es capaz de hacerlo sentir a uno como lo que él decía en un principio, como hermanos de la misma tierra, o sea, cuando hablaba de la historia de Caín y no me acuerdo el nombre, bueno, esa, Abel. esa historia bíblica, o sea, como pensarlo de esa manera es algo como me conmueve mucho, me parece muy impresionante imaginarme eso como dentro del mismo país, cómo son situaciones tan diferentes. Bueno, hablando un poquito de lo que dices de Caín Abel y cómo él mostraba situaciones que uno no se imagina, a mí me gustó mucho que él mostraba todas las situaciones. O sea, él mostraba desde el tiroteo que hubo en un pueblito chiquito hasta la masacre grande que hubo en comunidades apartadas, y no solamente mostraba ese lado violento, sino que también mostraba y se esforzaba por mostrar de pronto como pequeños como luces de esperanza. Entonces eso me gustó mucho porque no era como lo que siento que pasa muchas veces con los conflictos alrededor del mundo, que son casi que amarillistas, como de que vamos a mostrar solo lo malo que está pasando y vamos a generar a la gente de terror. Él mostraba como, ok, sí, es un país violento, que estamos pasando por esa situación, pero también hay pequeños momentos de, digamos, de esperanza. Y no solamente eso, sino que tomando un poquito de lo que decía de Caín y Abel, él mostraba todos los lados de la moneda. Entonces mostraba cómo el ejército jugó parte importante dentro del conflicto, no solamente como defensores del pueblo, sino como actores participativos de la violencia contra el pueblo. Entonces lo que él decía como hermanos matando a hermanos y no se sabe quién es Caín y Abel, eso como me pareció súper interesante, como liéndome como un poquito por lo que decías de esa parte. A mí lo que más me marcó como en el documental fue realmente los esfuerzos para como construir la paz de Cachina al inicio, porque
Es como una historia muy trágica donde es un poco complicado de darse cuenta del exterior, porque sobre todo como las primeras como cifras me impresionaron mucho porque como son muy como brutales y desde el inicio y es un poco como desde el inicio sabemos en qué vamos, de qué vamos a hablar directamente. Y sí, lo que más me marcó realmente es como los esfuerzos para el paz y como preguntar a la gente que tenían como personas de su familia que fueron matados durante el conflicto si están como capaz después de perdonar a la gente que lo hicieron. Y realmente para mí como es la cosa que más me como que fue el más impresionante y sobre todo que se hablaba mucho de como del conflicto, pero de una manera con esperanza y todo esto, porque del exterior, como no sé cómo se pasa en los otros países, pero en Francia se habla mucho del conflicto, sobre todo cuando había como secuestraciones o como masacres y todo esto, pero nunca como, solamente también como durante las negociaciones de paz y todo esto, pero la mayoría del tiempo fue solamente para hablar del conflicto y como de la situación de una manera trágica y nunca de una manera como para ver el futuro de una manera un poco más como un poco más con esperanza realmente. A mí me causó como mucha como nostalgia, no sé, como tristeza, ver la foto de la chica como poniendo, ¿cómo se llama? La cruz en la tumba de su padre. A mí, pues, o sea, me dieron hasta ganas de llorar porque dije como qué triste que ella tenga que enterrar a su padre por todo lo que ha pasado el conflicto armado y precisamente pues viviendo todo eso, ella sin tener como tal ese sentimiento de como sin saber qué hacer, era una niña, no tenía ni siquiera por dónde ir. El señor como que decía como no la volví a ver en esos momentos, no sé nada de ella y surge de nuevo y ya han pasado cosas en la vida de ella, ya creo que es como utilizaba las armas, tenía una hija, o sea, y lo único que ella quería como de paz interior era tener un ladito donde dormir, estar tranquila y ya, y como perdonarse mutuamente a todos, como el perdón era como lo mayoritario para todos, y tener un diálogo, una comunicación como entre ellos, donde haya como paz, amor, y nada de conflicto armado ni nada de eso. Me causó mucha tristeza y no sabía ni siquiera qué explicar, pero de verdad es muy, muy, muy nostálgico para mí eso. Sabes que Pues, ahora que hablas como pues de eso mismo, como del diálogo y eso, o sea, a mí me llamó mucho la atención también, como lo cercano que era el periodista pues con las personas, ¿sí? O sea, como que no era, o sea, como que él quería no solo mostrar las cosas a través de las fotos y ya, sino que también como que él se ponía en la posición de las personas, pues también siendo pues directamente afectado por el conflicto con lo de la muerte de los abuelos y eso. O sea, como que el haber vivido eso le facilitaba a él ponerse en la posición de las personas y ser como tan asertivo, como tan cercano a las personas y que se le diera con tanta facilidad y que las mismas personas pues confiaran en él porque pues él no reportaba como lo que decían, sino él lo hacía porque quería de verdad saber cómo se encontraban las personas y como que él no era una persona insensible como en el sentido de que específicamente en un momento le tomó una foto a una señora que está llorando y no es como que, ah, listo, ya tengo la foto para la portada del periódico y listo, y se va, sino que él dice como, le tomé la foto e inmediatamente fui a abrazarla porque estaba mal, o sea, necesitaba de ese abrazo, entonces como que ese diálogo como que el man muestra también como que él le gusta expresarlo, ¿sí? O sea, como no queda solo como en mostrarlo, sino también vivirlo. Eso me llamó la atención. yo quisiera señalar también como el rol de la memoria, que tener la memoria histórica como en la película, la conformación y los efectos que puede tener para la sociedad colombiana, porque al final de cuentas, todos estos años después del proceso de paz, hemos visto que al final la memoria histórica juega un papel muy importante y es importante preservarla, mantenerla y tener conciencia desde dónde vinimos para poder ver la magnitud del problema y el por qué se necesitaban esas soluciones. Entonces, creo que la obra de Jesús Abad termina siendo realmente como una oda a la memoria, para que todos sepamos, estando tan cerca pero tan lejos del conflicto, y tengamos en cuenta por qué pasa el país y podemos concientizarnos de esto y poder hacer los mejores esfuerzos hacia una transición donde no tengamos que volver a pasar por algo así en nuestra sociedad. Bueno, un poquito retomando lo que decía Cristian, es que a mí me impresionó también mucho cómo él se involucraba con las personas, pero más que involucrarse es cómo tú ves que una persona sufrió tanto y cómo vives el conflicto de esa manera y no te llenas de cierto
odio o rencor o una sed de venganza en contra de todo el mundo, porque él pues veía ahí que todo el mundo tuvo que ver, que todos fueron pecadores, tanto el Estado, los paramilitares, la guerrilla, pero a mí me gustó mucho esa capacidad de perdonar que de pronto tiene él, de poder vivir el dolor de esas personas, igualmente ser consciente que el perdón es necesario y que la paz es, digamos que, el fin último. Y como de lo que decía Juanes, también me parece que él es muy consciente de lo importante que es su trabajo para la historia del país, para alcanzar la paz, porque mira que en un punto cuando está hablando en una, pues en la misa que se hizo en un intento de conseguir paz con disidentes de la guerrilla, él decía que sí, que la paz era difícil de alcanzar y que era un proceso que necesitaba de mucha verdad. Entonces yo creo que esa era como su manera de aportar a esa alcanzar la paz y es demostrar la verdad con su fotografía. Y él mostraba todas las verdades, lo que hacía el Estado, lo que hacía la guerrilla, lo que hacían los paramilitares, las cosas buenas que pasaban, por ejemplo, la foto del matrimonio, creo que esa era mi foto favorita de todas las que vi, pero entonces como de esos dos aspectos, pues ese lo que quería aportar a esas dos ideas. Pero creo que no solamente como las fotos, pero como el hecho de cómo hacer hablar las fotos, porque la semana pasada fui a la Casa de la Memoria en Medellín y no había visto realmente todas estas fotos, y así que fue muy impresionante, pero solamente teníamos como explicaciones o descripciones, contextos de las fotos, pero no sabíamos cómo estas personas están hoy en día, que pueden hacer en la vida después de todas estas tragedias y todo esto. Así que para mí fue me parecía muy importante ver lo que son estas personas hoy en día y ver cómo intentaron a como manejar su vida después de todas estas tragedias. Me parecía como muy importante realmente. Pues a mí me parece, para finalizar, al final la chica pues de la foto esa de la cruz, al final como toda esa paz, toda esa tranquilidad que tenía, como que me generó y el fotógrafo ayudándola, apoyándola y pues por lo menos estando ahí para ella, cuando pues realmente en esos momentos le causaba mucha nostalgia y captó el momento exacto. Cuando veía esa tranquilidad en los ojos, el señor estaba tan feliz como de transmitir todos esos momentos de lo de la matanza, de cómo mataron a los niños, y la señora con la portada, o bueno, la partecita de la revista donde pues salía todos los niños y recordaba eso, pero lo recordaba con mucha tranquilidad, con mucha como esperanza, como fe de que las cosas se podrían cambiar, que Colombia podría ser un buen país. Y para la muestra de un botón, pues estamos progresando, estamos cada uno pues ayudando a que todo esté mejor y cada día se está mejorando, creo yo.